Hoy es la última clase de la pequeña serie que estamos trayendo, El origen de toda maldad. Vamos a terminar el año hablando de la verdadera fe cristiana. Voy a cerrar esta enseñanza con un tema que es un poquito, puedo decir, un poco complicado, pero si ponemos atención y el Espíritu nos ayuda en su gracia, nos podemos ir con una buena enseñanza a nuestros hogares. Yo he titulado la enseñanza de hoy, para los que toman notas, ¿qué significa el árbol del bien y del mal? ¿Cómo se llama el tema? ¿Qué significa el árbol del bien o el árbol de la ciencia del bien y del mal? Desde la caída de Adán, podemos decir del hombre, desde ese momento que Adán y Eva pecaron, el hombre ha buscado todos los medios posibles de entrar al cielo por medio de buenas obras. Lo más difícil, hermanos, es por la palabra incluso probarle al hombre caído que está muerto. Es algo bien difícil. Y desde que vimos el acto que hicieron Adán y Eva, se cubrieron con hojas de higuera, en ese momento podemos ver que ellos trataron de ganarse el favor de Dios a través de su sacrificio personal. A medida que vamos estudiando la palabra, nos damos cuenta, hermanos, qué difícil es recibir. Qué difícil es recibir. Todavía la iglesia no ha podido entender, hermanos, que debemos recibir la salvación por gracia. Todavía la iglesia no puede recibir eso. No percibe el cristiano que la salvación es por gracia. Sino que, aunque sabemos intelectualmente que es por gracia, queremos siempre hacer algo para ganarnos el favor de Dios. Ya sea para ganarnos el favor, ya sea para calmar nuestra conciencia, ya sea para decir, yo soy bueno. Y no hay mayor insulto, hermanos, que decir ante la presencia de Dios y su palabra de que somos buenos. Ese es el engaño más grande que Satanás ha utilizado en el corazón del ser humano, hermanos. Pregúntese por qué el Señor tuvo que cambiar la vestidura que ellos se pusieron y Él vestirlos, por la simple y llana razón de que solamente Dios cubre nuestra desnudez. No hay manera, hermanos, por más bueno, incluso tenemos el ejemplo de 1 Corintios 13, aunque demos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, si no hay amor, lamentablemente, Dios no acepta el sacrificio. ¿Se imagina, hermanos, usted da su vida y no lo hace por amor? El problema consiste es que le damos una interpretación al amor tan erróneamente y pensamos en el amor como un corazón rojo o un sentimentalismo. El amor, hermanos, es darlo todo. Ese es el amor o la expresión de amor en la Biblia. Cuando el Señor habla del perfecto amor, está hablando darlo todo a Dios. Y cuando digo todo, nos está hablando de nuestra vasija para que nos llene y podamos llevar fruto. Pero la iglesia, hermanos, sigue insistiendo en que podemos sacrificialmente hacer buenas obras. Yo puedo hacer para Dios, yo también puedo. Es por eso que despierta el anhelo de servir a Dios muchas veces, no siempre, pero mayormente. Muchos quieren servir para demostrar su bondad, su destreza, su virtud. Pero es difícil percibir de que es Dios quien hará esa obra a través de nosotros. Es difícil percibir que es por la gracia de Dios que hacemos lo que hacemos. Es tan difícil percibir eso, sino que cada quien quiere demostrar su capacidad. Bueno, el hombre ha querido ganarse el favor de Dios a través de todo esto, hermanos, y es imposible. No hay mayor insulto que querer ganarse el favor de Dios. ¿Se acuerdan, hermanos, de Mateo 23? Como si usted tiene la Biblia donde está rojo cuando Jesús habla, el capítulo entero está rojo. Jesús no lo dejó hablar. Y solamente decía, ay de vosotros hipócritas y fariseos. ¿Por qué les llamó hipócritas? Por la razón de que ellos no podían agradar a Dios y ellos pensaban que lo estaban haciendo en sus fuerzas. Y no querían reconocerse como muertos. Y por eso él les decía, ellos decían a Jesús, este se sienta a comer con pecadores. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que ellos no eran pecadores. No hay mayor insulto, hermanos. Vamos a leer el verso 15 de Mateo 7. Verso 15 de Mateo 7. ¿Están allí? Fíjense lo que dice el texto. Guardaos, ¿qué dice? De los falsos profetas. Ahora bien,
Aquí profetas, Jesús le está dando una connotación de todo aquel que viene de parte de Dios. Esto incluye maestros, pastores, todo el que viene en el nombre del Señor, en este texto es considerado profeta, porque está hablando del falso que trae el mensaje de Dios, ¿verdad? Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro, ¿qué dice? Yo quiero que usted entienda algo, hermanos. Aquí Jesús está hablando de los religiosos. Es como ir a una iglesia y desenmascarar al pastor y decir, cuídense de ese pastor que es un lobo. Y usted toda su vida ha creído que el pastor es un santo. Lo que pasa es que Jesús miraba el corazón, no la apariencia externa. Él no miraba el traje o la postura, cómo se paraban, ni siquiera cómo hablaban. En el texto 23 de Mateo, arriba, dice, los fariseos se sientan en la cátedra de Moisés. Era un asiento, hermanos, de piedra, donde se sentaban los escribas y allí para interpretar la escritura de Dios, o la palabra. Ellos tenían la autoridad de darle la interpretación correcta a la palabra. Y Jesús le dijo, todo lo que ellos digan, háganlo, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Se imaginan, hermanos? Que el Señor nos diga eso a nosotros. Todo lo que Él te diga, obedece, pero no vivas como Él vive. ¿Por qué el Señor estaba hablando de esto, hermanos? Porque tenía que primeramente venir una resurrección espiritual, si podemos decir. Estaban muertos, era imposible ellos hacer el bien si primero no recibían la vida de Dios. Estaban muertos, hermanos. Fíjense lo que dice el 16. Por sus frutos, ¿qué dice? Pero la iglesia ha interpretado esto por sus dones. Esa es la interpretación que la iglesia de hoy le da. Por los dones los van a conocer. La gente sigue a un hombre o una mujer de Dios por los dones y no por los frutos. Por eso es que usted ve que el YouTube tienen 7 millones de views y cuando usted ve y le da play, es algo de apantallar a la gente, es algún milagro. Y yo creo que una iglesia no es pecado, hermanos, pero no debe de estar publicando los milagros que se dan en la iglesia, sino publicar la palabra de Dios. Porque la gente es muy fácil seguir milagros, es tan fácil, hermanos. A ustedes le dicen, hermanos, que hay una iglesia allí que un hombre está sanando y usted tiene 5 años con un dolor de pie, de cabeza, de espalda y usted va a ir. ¿Quién no quiere ser sanado? El problema es que el evangelio no vino así. El evangelio comenzó, la primera palabra del evangelio que Jesús dijo fue arrepentíos. Y luego Jesús sanó para que vieran las señales de que Él era el enviado. Pero el milagro en sí no era lo importante. Fíjense lo que dice, retomo el 16. Por sus frutos los conoceréis. Yo quiero que noten muy cuidadosamente la pregunta que Jesús hace. A veces leemos estos ejemplos figurativos y como que decimos, bueno, es imposible, pero no nos metemos al corazón de nosotros. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? ¿Sí o no? Usted quizás está diciendo no, ¿verdad? Pero yo quiero que noten lo que Jesús está haciendo. Jesús está diciendo que ningún árbol o mata de espinas puede dar un fruto de uvas. Estaba comparando a los hombres con un árbol de espinas. Imagínese un árbol de espinas jactándose de que lleva fruto. Usted lo miraría y se reiría, ¿sí o no? Pero el problema aquí es que solamente Jesús podía ver el corazón en este caso. Pero aquí Jesús está usando otra cosa para poder discernir, hermanos. Miren, todo lo que Jesús hizo como Cristo, usted y yo lo podemos hacer. ¿Están de acuerdo? Todo lo que Jesús hizo, usted y yo lo podemos hacer. ¿Por qué Jesús veía lo que había en su corazón? Lo dice el 16. Por sus frutos. Ustedes no ven el corazón, ¿verdad que no? Ustedes no saben lo que yo estoy sintiendo ahora mismo, pero pueden ver el fruto de mi vida, ¿sí o no? Ustedes pueden ver eso. Y el Señor lo bajó muy simple, dijo, por los frutos, hermanos, no por los dones. Ellos estaban llenos de dones. Luego dice el texto, ¿o se recogen higos de los abrojos? Fíjense la comparación muy importante. Dice, así es, el ejemplo que acabo de usar, lo va a usar con los fariseos y a todo aquel que se cree bueno. Así todo buen árbol que da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos,
¿Cuál es el árbol malo, figurativamente, y el bueno? Ahora mismo el árbol bueno, hermanos, es todo cristiano que está lleno del Espíritu Santo. No todo cristiano que está lleno del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el fruto malo? El que no es nacido de nuevo, o el cristiano que todavía se sigue alimentando del árbol de la ciencia del bien y del mal. Eso lo vamos a explicar en un momento. El verso 19 dice, hermanos, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Dónde se encuentra? Que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, ¿cómo? Señor, Señor. Yo quiero que vean la demanda de por qué le decían Señor, Señor. ¿Saben por qué le decían Señor, Señor? Ellos estaban aguantados en los dones, en lo que hicieron, no en el fruto que Dios produjo a través de ellos. Es muy importante esto. Ellos dijeron, pero Señor, ¿cómo que somos malos si hice? Esa es la idea. Y luego al final le dice, les declararé, apartados de mí, hacedores de maldad. Eso es algo, hermanos, que usted como cristiano y a la vez yo también debemos de sentarnos y entender esto. Este texto, hermanos, es crucial. Mateo 7. Allí le está hablando a cristianos que en aquel día el Señor le dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. La palabra hacedor es la palabra poieo, significa fabricar. Usted y yo, como seres humanos, fabricamos pecado. Todo el mal que usted y yo hacemos, no necesitamos nada más que hacerlo, porque somos naturales de Adán. Cristo vino a darnos vida, hermanos. ¿Vida en qué? En vida en el Espíritu Santo para poder ahora fabricar frutos. Pero quien lo fabrica es el Espíritu en nosotros cuando usted y yo permanecemos. ¿Lo pueden entender? Cuando usted y yo permanecemos, a medida que vayamos avanzando van a ir tomando el entendimiento. Hoy en día, hermanos, podemos ver un cristiano que está ocupado en la iglesia. A mí me da mucho temor esto porque yo mismo estoy siempre ocupado. Y cada día digo, Señor, que yo no caiga en ese programa de voy a hacer, hice aquello, oro, levanto la Biblia y ando desconectado de tu vida, de la savia que da vida. Eso es peligroso, hermanos. Podemos hacer cosas bíblicas que no son de Dios. Los fariseos eran esos. ¿Todo lo que hacían era bíblico? Claro que sí, hermanos. Pero no era de Dios. Ese es el engaño de la iglesia de hoy. Es bíblico, pero no es de Dios. ¿Qué quiere decir eso? La Biblia, hermanos, fue dada para que conozcamos a Dios. El Espíritu fue dado para que vivamos en Dios. No podemos vivir la Biblia sin Dios, hermanos. El manual es para saber cómo funciona el Espíritu de Dios. El manual es visible, tangible, el Espíritu no es tangible. Cuando algo se manifiesta, yo sé que es de Dios porque conozco la palabra. Yo digo, esto que vino a mi mente, ¿de dónde vino? La palabra me enseña a discernir. Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es cuando usted tiene discernimiento espiritual ya, que usted ya entiende lo que es el camino espiritual y cristiano. Dice, es para los que han alcanzado madurez. ¿Cuáles son los que han alcanzado madurez? Para los que por el uso de la palabra tienen los sentidos ejercitados en el bien, en el discernimiento del bien y del mal. Ahora, ¿ustedes notan que allí aparece la palabra del bien y del mal? Eso lo vamos a usar para conectarlo con el árbol de la ciencia del bien y del mal, a ver cuál es la diferencia. Porque uno es espiritual, el otro es carnal, el bien y el mal, hermanos. Bueno, antes del pecado, hermanos, Adán y Eva tenían una relación con Dios, así como usted me está viendo, hablaban. Dice que la voz de Dios se paseaba sobre en el aire del día. El problema aquí es que a veces hacemos la pregunta así, de abajo para arriba. Como cristianos nunca hagamos pregunta de abajo para arriba, sino de arriba para abajo. La pregunta no es, ¿qué voy a hacer para alcanzar a Dios? Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿qué va a hacer Dios para yo venir a Él? Siempre la pregunta comienza en Dios, hermanos. ¿Cuál es la primera palabra que aparece en el Génesis 1:1? En el principio, Dios. ¿Cómo termina el Apocalipsis? Con el nombre de Jesucristo, amén. Así comienza y termina la Biblia. Todo, Él es el alfa
y Omega. Él es todo, hermanos. Todo se origina en la fuente de vida. Un muerto, imagínense una persona que cayó en coma o no se le dio un ataque al corazón y le van a poner las máquinas para resucitarlo, ¿verdad? ¿De dónde viene la energía para resucitarlo? ¿Del muerto o de la máquina? De la máquina, hermanos. La máquina tiene que, de una forma, ¿verdad?, con los electroshocks, levantar al que está muerto, porque el que está muerto está seco. Es imposible eso. Yo quiero que todos agarremos esto, porque de esto depende, hermanos, nuestro caminar con Dios. Muy profundo esto. Porque si usted vive haciendo lo que dice la Biblia, y no vive permaneciendo en la vid, no es fruto lo que está haciendo, es sacrificio. Y está en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento todo era intelectual. Hay que no robar, pues no robo. Ahora es diferente. Ahora no solamente no robo, sino que soy generoso. Esa es la diferencia del Nuevo Testamento y el Antiguo. Yo le voy a hacer una pregunta, hermanos, y antes de decir que sí, piensa en esto. ¿Usted cree que Dios es santo? ¿Sí o no? 3 veces santo, ¿verdad que sí? ¿Usted cree que Él es justo? ¿Usted cree que es verdadero? Bueno, justo, Él es santo, Él es justo y es verdadero. Siempre que hagamos una pregunta, vuelvo y repito, siempre tiene que venir primero de la perspectiva de Dios. ¿Quién interpreta la Biblia? ¿Quién? Dígalo duro, no tenga temor. ¿El Espíritu Santo? La Biblia, la misma Biblia. La interpretación correcta de la verdad en convicción es el Espíritu. Pero ¿cómo usted sabe que es el Espíritu si no conoce la palabra? Si alguien le dice a usted, hermanos, oigan bien, es importante esto. Viene un hermano y te dice, hermano, siento de Dios darle una palabra. Y le dice algo. ¿Cómo usted sabe que es de Dios? ¿Por el Espíritu? El Espíritu es invisible. Necesita algo tangible para compararlo y decir, la palabra dice, por eso yo sé que es de Dios. ¿Sí lo pueden entender? Porque, hermanos, es fácil, si no estamos en la palabra, ser engañados. Miren lo que dice Juan 15. Vamos a usar ejemplos para poder entender más o menos. Más o menos. Yo espero que usted abra el corazón al Espíritu, porque esta es la respuesta cuando hacemos la pregunta, ¿por qué se me hace tan difícil perdonar, amar, tener paciencia? ¿Por qué? Porque usted está tratando de amar, usted está tratando de tener paciencia, usted está tratando de hacer las obras del fruto que no se pueden hacer, sino que se debe permanecer en Él para que Él produzca el fruto y nosotros obedecemos a Él. Eso lo vamos a explicar durante la serie que continúa. Vamos a traer una serie que vamos a hablar ahora de la aplicación de cómo vivir lejos del pecado, sin pecar, lógicamente no perfectamente, pero cómo ir muriendo a la carne. Esa va a ser la centralidad del texto, de la serie, perdón. Juan 15:5, miren lo que dice. Ustedes no se han hecho la pregunta por qué Jesús utiliza tanto los ejemplos del árbol, de la planta, la semilla. ¿Saben por qué? Porque todo ser humano funciona por pensamientos. Recibe un pensamiento y responde a ese pensamiento. Todo lo que usted piensa, eso usted hace. Y los pensamientos es como si fuera una siembra de una semilla que usted pone en la tierra y sale un fruto. Así son los pensamientos. Vienen a su mente y usted hace algo. Por ejemplo, usted conoce la palabra influencia, ¿verdad? Los padres dicen, no, es que mi hijo me lo mal influenciaron. Ahora, ¿cómo es que lo hacen? Por medio de filosofía, por medio de palabras. Esto es tan peligroso, hermanos, que yo hace un tiempo dije que la música adoctrina. La música te guía a ser como el que canta. Por eso es que, por ejemplo, en el caso del rap o el hip hop, como le dicen, los que siguen eso quieren vestir como ellos. Quieren hacer lo que ellos hacen. Quieren caminar como ellos caminan. Se quieren poner la gorrita de lado como ellos se la ponen. No estoy diciendo que sea malo, pero notan que de ahí viene el deseo por la canción. La canción te va cambiando tu forma de pensar. Y tú los ves con los audífonos y notas su actitud. Y no saben los jóvenes lo que están haciendo. Están recibiendo un mensaje de un ser humano caído y te lo inyectan, hermanos. Ese es el problema, de que no podemos decir ni que la música es del diablo, la televisión, pero tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos, hermanos. Miren, ¿usted cree que hay personas que se han suicidado con una canción? Muchas, hermanos. Hay una mujer por ahí, no voy a mencionar su nombre, que sus canciones eran de amargura.
y le cantaba a las parejas, pero ella no tenía pareja. Se conoce como homosexual, muchos saben quién es. No voy a decir ni el país porque luego comienzan a decir nombres. Y esta mujer cantaba a la amargura, hermanos. No se imaginan el ron, el tequila y la cerveza que se vendió en el nombre de esas canciones. Los matrimonios rotos, los adulterios, ¿verdad? No se imaginan, hermanos. Y no estoy hablando de la rata de 2 patas. No es de ella que estoy hablando. Estoy hablando de otra. Ella también está incluida, pero esa música que hace, odiar a los hombres, hermanos, feminismo. Es increíble, hermanos, y la gente no sabe que todo eso te está dando una doctrina y nos amoldamos a eso sin darnos cuenta. Miren, la palabra dice que ofender al ser humano, no importa quién sea, hasta un asesino, ofenderlo es ofender la imagen de Dios. Y cuando usted ve estas canciones como la que acabo de mencionar, rata de 2 patas, menos que una rata, es una ofensa muy profunda a Dios, no al hombre, a Dios, porque Él creó al hombre a su imagen. Y tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a avanzar para no quedarnos allí. Verso 5, hermanos, de Juan 15. Fíjense lo que dice. Yo soy, ¿qué dice? La vid. Yo soy la vid. Juan es el libro que más repite la palabra yo soy. Es la misma palabra que utilizó el Señor cuando vio a Moisés. Moisés le dice, ¿quién le digo que me envió? ¿Verdad? ¿Con qué autoridad voy? Y el Señor le dice, dile que el yo soy te mandó, el gran yo soy te mandó. Esa misma expresión que ellos tomaron, porque la palabra Jehová es una unión de Yahweh, que son consonantes, no tiene sílabas, vocales, perdón. Es imposible casi pronunciar una palabra sin vocales, es casi imposible. Allí conectaron Elohim, Adonai con Yahweh. Y de ahí salió la palabra Jehová, porque los judíos no pronuncian el nombre, porque ellos creen que es sagrado decir el nombre del Señor. Pero ese yo soy que le dijo Moisés es el mismo que él usa en Juan, dejándole saber a ellos quién era quien estaba en Cristo. Era el Señor, aunque Cristo vino 100% hombre, era Dios encarnado. Aquí le dice, yo soy la vid. Y el que conoce el Génesis como ellos, muy profundamente, ellos saben que Adán se desconectó de la vid en el Edén. Esa es la idea. Adán se desconectó de la savia que le daba vida a él. Y otra vez le dice aquí el Señor, yo soy la vid de la que tú te desconectaste. Pero el problema es que en el Génesis no hubo una explicación porque Dios le dio una libre elección al hombre. Eso es una expresión máxima de amor, hermanos. Si Dios no le hubiese puesto el árbol de la ciencia del bien y del mal, hubiese sido Dios un tirano. Y hubiese manipulado nuestra mente para que solamente vivamos para Él. Pero Dios no es así. Dios es un Dios de amor que te permite a ti escogerlo voluntariamente. ¿Quién de los que están casados o son novios le gustaría que su pareja le diga, tienes que amarme obligatoriamente? ¿A quién le gustaría oír eso? A nadie. Nadie ama por obligación, es por voluntad personal cuando conoce a quien debe amar. Por eso es que cuando una pareja se están conociendo, cada uno se está esforzando en mostrar todo lo bueno para atraer al otro. Hasta la luna de miel y luego vienen ahí se ponen los guantes de boxeo y ahí comienza el matrimonio. Pero esa es la idea, ¿sí o no? Nadie se enamora, hermanos, por obligación, nadie lo hace. Es algo que tiene que nacer de cada quien en lo particular. Por eso Dios permitió este árbol, para que el hombre escogiera entre la desobediencia o la obediencia. Ahora Cristo viene para darnos otra elección. Ustedes escogen el camino ancho o el estrecho, el infierno o el cielo, el mundo o Cristo. ¿Notan que el Evangelio no es impuesto? Aquí se está dando un mensaje y cada uno de nosotros lo recibimos y nos lo llevamos en el corazón y hacemos lo que queremos, ¿sí o no? Yo no puedo pararme en la puerta y decirle, acuérdate lo que te dije. Yo no puedo hacer eso. Yo predico al igual como me predican a mí y cada uno de nosotros debemos hacer lo que tenemos que hacer. Es personal, hermano, ¿sí o no? Por eso que dicen por ahí que mis hijos están bajo la promesa. No, hermanos, eso no existe. Mis hijos son de la promesa, yo lo declaré para Dios. Bueno, no los eduque para que vea si son hijos de la promesa. No, hermanos, eso no existe, no se lleven de eso. Tienen que instruirlo. La bendición, como decíamos anteriormente en la presentación de niños, tiene que ir ligada a la obediencia. Yo no puedo pedir a mi papá que me bendiga si soy desobediente.
Ni ustedes lo harían con sus hijos. Es imposible. Bueno, aquí en Juan 15, el Señor dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. ¿Hay mejor mensaje que ese? Yo soy quien, de donde viene toda vida. Acuérdense que ustedes son pámpanos y yo. Pero muchos nos creemos vides o vid. A veces creemos que podemos emanar vida. Dice, el que permanece en mí. Eso fue lo que Adán y Eva no hicieron. El que permanece. Levante su mano si, perdón, si usted sabe algo de agricultura. Un poquito. Aunque sea un poquito. Yo sé que muchos, ¿verdad? No le voy a hacer una pregunta rara. Si usted ve un arbolito, una planta, y usted le corta el pámpano o la rama, ¿qué usted cree que pasa? Se seca, ¿verdad? Eso somos nosotros después de la caída de Adán. ¿Saben lo que Dios hizo, hermanos? Dice Romanos 11, levantó esa rama seca, hermanos. Es una representación de la vara de Aarón que reverdeció. Cristo resucitó. Y dice Efesios que en Él nos dio vida el Señor. Levantó esa rama seca y la pegó en la vida, hermanos. Pero se nos olvida que tenemos una voluntad, que usted se puede despegar si quiere. Ahora nos dio la capacidad de permanecer. Pero ahora, hermanos, usted y yo debemos escoger permanecer. Por eso es que dice, yo soy el camino, yo no soy la puerta, aunque él dice de las ovejas, pero habla del camino para que usted camine. Si Dios nos hubiera llevado directo a la salvación, así, instantáneamente, nos pone allá en el cielo. ¿Por qué abrió una puerta al camino? Porque usted y yo decidimos caminar o salirnos del camino. ¿Lo pueden entender? No todos, ¿verdad? El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, digan conmigo, nada podéis hacer. Separados de Cristo, nada podemos hacer, hermanos, nada. Aunque parezca bíblico lo que estamos haciendo. Verso 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho, ¿verdad? Miren, si Cristo no fuera Dios, y fuera un profeta, Él no se puede declarar la vid. Cristo en Juan 15, hermanos, está diciendo, yo soy de donde Adán y Eva se desconectaron. Eso es lo que está diciendo. ¿Lo pueden ver? Yo soy la vid. Él no dijo una vid, la vid. La significa exclusividad, hermanos. Solamente uno. Jehová, nuestro Dios, uno es. Él está diciendo, yo soy la vid de donde Adán y Eva se desconectaron y murieron. Eso es lo que le está diciendo en Juan 15. La vid, hermanos, es la representación de la vida del ser humano. El hombre tiene una degradación de muerte espiritual y luego muerte de su cuerpo. Primero fue espiritual, el alma la está deteriorando con las cosas terrenales y luego viene la muerte física. Ese es el orden de la muerte. Dice Hebreos 9:27, dice que es como está ya instituido que el hombre muera y luego el juicio. Pero ya hubo una condenación en el Edén. El Señor los desconectó, los echó fuera. Pero su misericordia no nos mató instantáneamente, sino que el Señor hizo el primer sacrificio del primer animal, los vistió como una señal temporal de que Cristo iba a redimirlos y los puso en el mundo. Los echó fuera. Ahora el Señor envía a Cristo y Cristo, hermanos, abre el camino. ¿Para volver a dónde? ¿A dónde? Al Edén, hermanos. Es la misma palabra que el que estaba en la cruz al lado de Cristo le dijo, cuando estés en el paraíso, acuérdate de mí. Hermanos, el propósito de nuestra vida no es aquí en la tierra. No nos apeguemos a lo terrenal, hermanos. Es en el cielo, hermanos. Es de donde salimos. El salmón nos puede dar un ejemplo muy profundo, hermanos. Es un animal que nace en un laguito, la corriente se lo lleva, pero cuando llega a su adultez, se devuelve de donde salió. Es una analogía de nuestra vida, hermanos, de volver a nuestro hogar.
No somos de este mundo. Estamos cumpliendo un propósito aquí. Fuimos desconectados de la verdadera vida, hermanos. Miren, yo pensando en esto, mi mente se va, yo digo que yo soy un poco loco. Yo estaba pensando en esto, hermanos, y a mí me impactó mucho. Yo sé que Dios me da esto, no viene de mí. Si yo le pregunto a usted, hermanos, ¿cómo usted sabe que una manzana no se puede comer? ¿Qué usted diría? Cuando usted mira una manzana, ¿qué le dice a usted no es apta para comer? ¿Cómo? ¿El color de qué? ¿De qué color? ¿Que está qué? Podrida. Bueno, en este caso podrida. Se puede comer verde con un poco de sal. En mi país se la comen con sal, ¿verdad? Verde. Pero me refiero a que está dañada, ¿verdad? Ahora, ¿cómo decimos? ¿Le falta vida o está podrida? Quiero que entiendan eso, hermanos. Nuestro concepto de bien está fundamentado en la muerte, no en la verdad. Usted no dice, le falta vida a la manzana. Usted dice, está podrida. Lo que estoy diciendo es que nuestro concepto humano de bien es porque lo vemos muerto. No es porque le falta la vida. Ese es el problema en nosotros. Que nuestro concepto de vida está basado en la muerte en un ataúd y no en que estamos desconectados de Dios. ¿Lo pueden entender? Ahora Cristo nos da la verdad. Ahora no es que vemos la podredumbre, sino que vemos la vida ahora. Hermanos, ¿se imagina que Adán y Eva veían la vida de un fruto? No como usted y yo la vemos, así solamente roja. Ellos veían la vida del fruto, hermanos, correr. Ellos estaban vivos, nosotros estábamos muertos. Y Cristo nos dio vida. Lógicamente no es algo instantáneo, sino que es un proceso que nos vamos despegando. ¿Saben por qué dura tanto este proceso? Porque muchos de ustedes y yo no hemos completamente renunciado a todas las cosas de este mundo. Es poco a poco. El Señor dice, bueno, poquito a poquito mueres, poquito a poquito creces. Ese es el negocio. Mientras más mueres, más yo te doy vida. Mientras menos mueres, esa es la idea. ¿Están de acuerdo? Permanecer, hermanos, en la fuente de energía. Yo quiero que vayamos a Génesis 2. Vamos a ver el ejemplo que iniciamos en el título. Génesis 2:15. Si nosotros agarramos este tema de lo que estamos hablando, vamos a dejar de vivir en obras muertas. Dios no anda buscando gente que se sacrifica mucho, sino gente que vive dando frutos. Es diferente un árbol muerto tratando de producir frutos que un árbol vivo produciendo frutos. Perdonar no debe ser algo que a usted lo mandaron a hacer. Debe ser un estilo de vida. Es que no puedo no perdonar. Es que no, mi naturaleza no me deja. Así debemos ser, hermanos. Es que debemos de bendecir a los demás. ¿Por qué lo haces? Porque así soy. No es porque tengo que hacerlo. En la ley era tengo que hacerlo. En Cristo es así soy. Mi identidad define lo que hago. No es lo que yo hago que me define la identidad. Por eso muchos cristianos quieren hacer para que vean que son cristianos. Pero el cristiano no es así. El cristiano es cristiano y de esa cristiandad viene la evidencia del fruto. Ahora, ¿por qué es tan difícil? Porque no puede morar juntos Belial y Jesús. El pecado y la santidad, el amor al mundo y a lo espiritual juntos no moran juntos. Tiene que salir toda inmundicia para que fluya la bendición de Dios en nosotros. Miren lo que dice el verso 15 de Génesis 2. Dice, tomó pues, aquí es la creación, todavía no había pecado aquí. Tomó pues Jehová Dios. ¿Se acuerdan que estudiamos que antes del pecado la Biblia dice Jehová Dios? La palabra Jehová también significa Señor. En otras palabras, eso es increíble, hermanos, porque cuando Adán y Eva pecaron, Satanás vino a ser su Señor. Por eso en Mateo 6 dice, no podéis servir a dos señores. Caímos bajo el señorío de Satanás, pero Cristo vino y nos puso en su señorío. Pero, oigan bien, hermanos, para poder demostrar que Jesús es mi Señor, es con mi obediencia, porque ya nos dio la vida. Por eso Filipenses dice, en aquel día toda rodilla tendrá que doblarse. Ya no es una petición espiritual, sino que el mundo entero tendrá que caer con la cara en la tierra cuando vean al Rey de Reyes venir. Usted y yo tenemos la oportunidad de postrarnos voluntariamente porque le amamos. Ay, es que tengo que perdonar. No, hermanos, quiero perdonar. Es que tengo que ofrendar. No, yo quiero ofrendar. Por eso el texto antes decía
que había que ofrendar un animal. Ahora dice que el Señor ama al dador alegre. ¿Por qué está alegre el dador? Porque es un fruto. Ahora mi vida doy. Dinero es lo de menos, hermanos, es la vida. A Dios no le interesa nuestro dinero en sí, es la vida. Que demos la vida por el hermano. No hay mayor amor que este, que uno dé la vida por su amigo. Eso dijo Jesús. Pero no vamos a poder si no estamos conectados a la vida. Le voy a decir esto, hermanos, y grábeselo, por favor. Yo hablo mucho, a veces toco el tema del anticristo, de su venida, porque hay que predicar el evangelio preparándonos para aquel día, porque no sabemos cuándo vendrá. Muchos piensan que dar la vida por el evangelio, oigan bien, hermanos, es un acto de valentía. Muchos creen y dicen, yo doy mi vida por el Señor. Es el primero que niega, como Pedro. Dar la vida, hermanos, no es un acto de valentía, es un acto de amor. Miren, Pedro, antes de recibir el Espíritu Santo, dijo, Señor, daré mi vida por ti. ¿Sí o no? Mi pregunta, ¿era valiente Pedro, sí o no, como hombre de la tierra? Claro, le iba a cortar la cabeza a un soldado. Pero esa valentía no se podía usar en lo espiritual, porque eso en lo espiritual se llama cobardía. Más valiente, espiritualmente hablando, es el varón que se calma ante un problema al que se altera. Todo aquel que se altera y pelea y maltrata es cobarde espiritualmente. Lo digo con respeto, porque todos reaccionamos. Pero el hombre que se aguanta su ira es valiente. El reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. Valientes no es como por ahí dicen, ¿verdad? Arránquelo, no. Humíllese. Esa es la valentía, hermanos. No es esa violencia de Satanás, ¿verdad? No, es ser humilde. El hombre más manso que usted vea, hermanos, que usted lo ve, un hombre tranquilo, cristiano, manso, es el hombre más valiente. Porque su batalla es matando la carne, esa pelea diaria. Esa es la verdadera valentía. Miren, Pedro, hermanos, no pudo, 3 veces lo negó. Y yo le agrego esto, lo negó en la carne, en el alma y en el espíritu. Todo su ser lo negó, como dice 1 Tesalonicenses 5:23, todo su ser lo negó. Pero luego le dice el Señor en Juan 21, tú te vestías antes, pero vendrá otro y te vestirá. Está hablando de la investidura del Espíritu Santo. Dice, y te llevará a donde tú no quieras y extenderás tus manos. ¿Quién fue que hizo el sacrificio en Pedro? ¿Fue Pedro o el Espíritu en él? El Espíritu Santo, hermanos, porque cuando te van a quemar en la hoguera, yo siempre uso estos ejemplos porque yo no sé si llegaremos a eso. Cuando miras el que te va a quemar, si quieres matarlo, no eres cristiano. Si tú no amas al que te quiere quemar, hermanos, no es fruto. Si no amas al que te ofende, no es fruto, hermanos. ¿Sí lo puede entender? Si usted sirve y saca cuentas, ayer hice esto y yo desde chiquito hice esto para el Señor y hice esto, desde pequeño hice esto y ayer hice esto, hice, y no se te olvida que todo eso es por gracia, no es fruto. Eso es lo que Pablo decía, yo trabajé más que todos, pero no yo, hermanos. La gracia de Dios, el fruto de Dios en mí. Ya no hay que forzar a hacer algo bíblico, sino que es producido. Y yo sé que usted lo ha experimentado. Hay veces que usted está tan lleno de Dios que usted quiere besar hasta las columnas en la calle. Pero la mayoría de las veces se le olvida esa llenura. Y cuando alguien le agrede, usted quiere burlarle como gato. ¿Sí o no, hermanos? Nos pasa. Entonces, por eso es que hay que estar llenos del Espíritu y vacíos del mundo. Por eso fue que cuando ellos trataron de sacar el demonio, le dijeron, Señor, ¿por qué no pudimos? Porque esta generación no sale si no es con ayuno y oración. Ayuno y oración es algo que el Señor utilizó para decir los que viven desconectados del mundo, ayunando los placeres del mundo y orando en todo tiempo en su mente, conectado a la vid. Esa era la idea. No es una oración momentánea, sino siempre conectados, hermanos. Bueno, seguimos para terminar con la introducción. Dice que le puso a Adán en el huerto para que labrara el huerto y lo guardase. Verso 16. Este es el primer mandamiento en la Biblia, hermanos. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El papá le da $1.000.000 al hijo y le dice, de ese millón sacaré $1 y lo pondré aquí, no lo toques. ¿Y a dónde va el niño? Derechito al dólar. Así somos por naturaleza.
El 999,000 no me interesan, es el que me prohibieron. Derechito al árbol, estaba lleno de árboles y fueron derechito a ese. ¿Por qué? Porque era natural que iban a pecar, porque existía otro reino que ellos no sabían. Y de lo que el Señor les prohibió fue lo que más despertó curiosidad en ellos. ¿Y quién fue el curioso de los dos? Eva. ¿Pero quién falló en eso? El varón. No debió permitirle a ella que fuera. Ahora bien, era algo que lo tenemos que ver que era supuesto a pasar porque no había otras prohibiciones más que esa. Imagínense que para Adán prohibirle eso, tenía que obedecer a Dios, lógicamente. Pero él también comió, igual que ella, dice la palabra. Y cayeron los dos, hermanos. ¿Qué significa la palabra ciertamente morirás? Miren, voy a usar esta analogía que escuché de un pastor, muy, muy buena. La muerte espiritual es similar a una persona que no puede ver sin lentes. Una persona que no ve nada sin lentes y se le pierden los lentes. Esa es la similitud de la muerte espiritual. Y usted diría, no entiendo. ¿Verdad que no entienden? Le voy a explicar. Usted perdió aquello con lo que va a encontrar lo que se le perdió. Voy a repetir. Si una persona que solamente ve con lentes, se le pierden sus lentes, se le perdieron los lentes, número uno, pero se le perdió aquello con el cual lo van a encontrar. Nosotros perdimos la vida y perdimos el camino. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Una persona pierde sus lentes, hermanos, se necesita dos cosas. Recobrar la vista y encontrarlo. El problema es que la vista se encuentra en aquello que perdí. Esa es la muerte espiritual. No fue que ellos murieron y luego dijeron, vamos al mundo a sacrificarnos para volver. Sí lo pensaron así, perdón, pero no podían. Era imposible porque perdieron aquello que los iba a devolver. Y cuando Jesús viene, hermanos, Jesús no le dijo, vengo para que se porten bien ahora. ¿Verdad que no? ¿Dice la Biblia eso, que Jesús vino para que nos portemos bien? No, Jesús vino para que tengamos vida y en abundancia. Y si nos vino a dar vida es porque estábamos muertos. La iglesia piensa que cuando una oveja llega es ayudarla a portarse bien. Vístete así, párate así, no hables así, etc. Es fácil seguir una línea, ¿sí o no? Yo le digo el domingo, hermanos, desde ahora en adelante el Señor me reveló que es camisa blanca y pantalón negro para venir aquí. Y usted puede venir así, pero su corazón está todavía muerto. Y yo le digo, hagan esto y hagan aquello, y párense derecho, y levanten las manos y aplaudan. Y parece una clase de aeróbicos, ¿verdad? Pero el fruto, hermanos, es diferente. El fruto lo produce Dios, no la iglesia. Eso es un lugar, hermanos, vano. Ahorita, si Dios lo permite, nos mudaremos. Es lo que Dios produce en nosotros, la diferencia. ¿Qué representa el fruto, hermanos, prohibido? El fruto de la ciencia del bien y del mal. Ese fruto era el límite que Dios había puesto a Adán y a Eva, en este caso a Adán. Cuando Él le da el mandamiento a Adán, Eva todavía no existía. Este fruto representa la elección entre dos reinos. Esto representaba el fruto. Representaba la transición del bien al mal. Ellos estaban bien. Al morder el fruto, cayeron en el mal. Pero algo más importante, hermanos. Este fruto ahora representa en el hombre que es el hombre quien decide lo que es bueno y malo. ¿Cuántas veces tenemos batallas con personas para hacerle entender que la verdad se encuentra en la palabra de Dios? Y te dicen, eso es lo que tú piensas, yo creo diferente. Esa es la batalla del hombre. Que el hombre ha hecho de la ley algo subjetivo. Es como yo pienso. Lo que yo creo que es la verdad, eso a mí me conviene. Ese es el problema, que ahora el árbol de la ciencia del bien y del mal era el fruto que iba a hacer que el hombre determinara lo que es bueno y malo y no la palabra de Dios. ¿Se acuerdan en Génesis 3 lo que dijo? Le dice Satanás, entonces quiere decir que no puedes comer de ningún árbol. Y Eva le dice, no, de todos podemos, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comiésemos, moriremos. Satanás le dice, no morirás, sino que sabe Dios que el día que de él comieses o comieres, serás igual a Dios, sabiendo
el bien y el mal. En otras palabras, dictaminando lo que es bueno y malo. En otras palabras, ahora el hombre es que dice, para mí esto es bueno, para ti quizás no, pero para mí sí. Y Satanás quitó la conexión de ellos a Dios o de Dios y las conectó en el hombre. Ahora estamos conectados a nosotros. Por eso es que todos peleamos para el yo. Yo quiero ganar la discusión, yo quiero que me dejen hablar, yo quiero ser primero, yo quiero ser en la fila primero, quiero comer primero, no me saludaron a mí, no salí bien en la foto, así que bórrenla. Hay 150 personas y la foto no sirve porque tú saliste mal. Esa es la batalla, hermanos, el yo. Satanás ahora nos hizo pequeños dioses. ¿Han escuchado un pastor que dice que somos Jehová Junior? Un mensaje del mismo infierno, hermanos. Del mismo que le predicó Satanás a Eva. Y no sé si vieron la predicación que repite. Si Jehová es nuestro Padre y Él es Jehová, ¿qué somos? Y la gente repite, Jehová Junior. Y si Él es Jehová y somos sus hijos, ¿qué somos? Miren, esa prédica Él la repite como 25 veces eso. Porque nosotros aprendemos por repetición y Hitler pudo mover toda una nación porque repetía mentiras hasta que lo creyeron. Eso es así, hermanos. Fuimos creados para aprender por repetición. Y si una mentira la aceptamos repetidamente, ¿se convierte? Hay gente que habla tanta mentira que se la cree él mismo. Es así, hermanos, peligroso. Y aquí vemos, hermanos, que la muerte que se está refiriendo Dios es la siguiente. Vamos a usar otro ejemplo. Vamos a usar este ejemplo para entender por qué murió Adán y Eva y todo el que pecó. Dice la palabra, por cuanto todos pecaron, están destituidos de su gloria. Imaginemos un diseñador de automóviles, ¿verdad? Normalmente cuando un diseñador de carros o de automóviles lo hace, piensa en el diseño, piensa en la durabilidad y piensa vamos a decir, en el éxito de ese diseño. Pero vamos a pensar en dos, en el diseño y en la durabilidad. Cuando los carros lo hacen, lo quieren hacer que duren más que su competencia. Por lo tal, hay muchas pruebas, lo someten a pruebas para ver si el carro dura, los amortiguadores, el motor, lo chocan, etc. Los carros tienen una pequeña etiqueta donde usted abre la puerta y ve el código de pintura, el color del carro, el tipo de aceite, de gasolina, todo. ¿Saben por qué eso está allí, hermanos? Para garantizar al cliente de que el carro va a durar lo que ellos prometieron. Y hay una póliza bajo eso. Si usted no le pone ese aceite, no va a durar lo que el diseñador quiso intencionalmente al crear el carro. ¿Qué pasa? Que compramos el vehículo y el que te lo vende te dice, ese carro aguanta 700,000 millas. Y usted dice, wow, ese es el que quiero. Y él te dice, asegúrate de ponerle aceite sintético y gasolina de la buena. Y vas a echar gasolina y dice, gasolina de la buena. Yo tenía un carro una vez y le puse la mala y duró. ¿Cuántos han hecho eso? ¿Yo solo? Hace poco comencé a echar de la buena, hermanos, porque ya el carro se está cayendo ya. Miren, quiero que entiendan eso, hermanos. La garantía del carro consiste en seguir las instrucciones. Si usted no le pone el aceite del que manda el diseñador y la gasolina, el carro de 700,000 millas va a durar 250,000. Y somos tan negligentes, hermanos, que el carro le da el palo, como dicen en mi país, 250,000 millas. Y usted dice, bueno, por lo menos me salió bueno. Buscamos lo bueno de eso para no reconocer que fuimos negligentes. Bueno, ese carro es una representación un poco débil, pero más o menos, de usted y yo, hermanos. Usted y yo fuimos diseñados para vivir conectados a la savia. Cuando nos conectamos al árbol de la ciencia del bien y del mal, vino la limitación de vida en nosotros. Ya no vivimos eternamente, sino que necesitamos a Cristo para que nos conecte otra vez a esa vida eterna. ¿Lo pueden entender? No sé si sirvió el ejemplo. Pero ahora las cosas del mundo es la gasolina mala o el aceite malo barato. Y le echamos el aceite y el carro suena y usted dice, ¿qué le pasa? Mal aceite. Y el carro no funciona igual y no tiene la misma fuerza. Y de repente se daña y tiene que venderlo porque no siguió las instrucciones. ¿Saben cuál es el líquido de vida para el cristiano, hermanos? La palabra de Dios. No podemos exigir a Dios bendición si no permanecemos en la vid. Es imposible, hermanos. No podremos perdonar si no permanecemos en Cristo.
No podemos dar fruto si no nos conectamos a la savia. Es imposible, hermanos. Lo que pasa es que muchos tienen ciertas virtudes que Dios dio con el fin de servir en la iglesia y se jactan de eso. No, Dios tiene un llamado para mi vida. Sí, te llamó a humillarte, al igual yo también. ¿Saben qué es lo más peligroso y lo más poderoso que Dios nos dio, hermanos? La voluntad. Es lo más poderoso que el ser humano tiene, porque ni Dios la puede doblegar. La voluntad, hermanos, individualmente hablando, es lo más poderoso que Dios nos dio. Usted y yo tenemos que elegir. Dios no violenta la voluntad de nadie, sino que viene a nosotros con misericordia, por su palabra, envió a su Hijo y usted decide. Y ahí está el Señor con el camino abierto. Tú decides si quieres venir o no. Y el Señor, hermanos, ¿usted cree que a Dios le duele menos cuando alguien va al infierno que a nosotros? Aunque sea un familiar. ¿Usted cree que Dios se agrada en la muerte de sus hijos, como dice la Biblia? No, hermanos. Dios tiene que presenciar su creación camino al infierno, hermanos. Él quisiera hacer otra cosa, pero no puede. Hay cosas imposibles para Dios, como mentir. Dios no se puede engañar a sí mismo, ni puede engañar a otros. Y si nos dio a nosotros la voluntad de escoger, usted y yo debemos de conectarnos al árbol correcto. ¿No es cierto, hermanos, que nos han enseñado en las iglesias acerca de dos ramas y no de dos árboles? Las dos ramas representan, antes era bueno, antes me portaba mal, y ahora voy a la iglesia, ahora tengo que portarme bien. ¿No es eso lo que hemos aprendido? El problema no es ese, hermanos. El problema es que debemos de desconectarnos del árbol de la ciencia del bien y del mal, someternos y conectarlos a la vida de Dios, para que fluya la vida a través de nosotros. ¿Saben para qué Dios nos dio la voluntad, hermanos? Eso es increíble. Con un fin, que usted se someta. Es el propósito de nuestra voluntad. Dios no nos va a obligar. Nos las dio, hermanos, para que usted decida someterse. ¿Qué es someterse? ¿Hacer lo que Dios dice o no hacer? Ese es el problema, hermanos, que no nos podemos parar de hacer. Siempre queremos hacer. Y Dios dice, no hagan. En Juan 6 le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y el Señor dijo, esta es la obra de Dios, que creáis. ¿Qué es creer? Permanecer, hermanos. Vienen pruebas y estamos pegados a la vid. Las pruebas siempre vienen para quitarnos de la vid. Y usted se mueve si le duele más lo terrenal. Pero si ama a Cristo, usted aguanta allí. Usted aguanta como Job. ¿Están de acuerdo? Primera Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios. Ahora está hablando a cristianos nacidos de nuevo. Y el mundo entero está bajo el maligno. Romanos 6:16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Someter, hermanos, es conectarnos a ese árbol. ¿Cuántos tipos de árboles había en el Edén? ¿Cuántos habían? 3, hermanos. Árbol para comer, delicioso a la vista, árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la vida era la opción para cuando el hombre volviese. Pero acuérdense que Adán y Eva fueron echados fuera, no pudieron extender su mano. Dice la palabra para que no extiendan su mano y vivan eternamente, porque ese era el árbol que representaba a Cristo. No es raro que del árbol que se arrancó el fruto prohibido fue en un árbol que pusieron a nuestro Señor. ¿No es raro eso, hermanos? Que de donde sacaron el fruto prohibido, el Señor se hizo maldición en el árbol y fue colgado. Increíble, hermanos. Lo que nosotros rompimos, Jesús lo restituyó, hermanos. Hay un texto que dice que Cristo vino para deshacer las obras del diablo. ¿Qué es deshacer, hermanos? Comenzar a trabajar en la vida del muerto para que se conecte a la vida de Dios y comenzar a hacer las obras de Dios y no las del diablo. Hay dos tipos de árboles, figurativamente hablando, hermanos. Había uno físico y uno espiritual. Todo lo que Dios nos da es físico y espiritual. ¿Usted sabe que el dinero se maneja de forma espiritual también? Porque usted tiene que ser buen administrador, aunque lo use para comprar, tiene que honrar a Dios.
Y Dios puso allí árboles físicos, pero tenía una implicación espiritual. ¿Cuál era? La obediencia y la dependencia de Dios. Al desobedecer, hermanos, vino la separación, que es la muerte, vino la inseguridad en su corazón, que es el miedo, y la autodependencia, que hoy le llamamos inmoralidad. El hombre hoy determina lo que es bueno y malo. El hombre hoy determina si lesbianismo, homosexualismo es bueno o malo. El hombre es quien determina si pedofilia es bueno o malo. Y hoy se están creando leyes personales y subjetivas y no objetivas, hermanos. Y vamos camino a Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra será como Pinocho delante de nosotros en la generación que viene, hermanos. Es increíble lo que está pasando. Ya no hay moralidad, ya no hay respeto, ya no hay prudencia, ya no hay permiso, joven. Ya no existe eso. La gente tira la basura en la calle. Si tú miras mucho a una persona en un lugar que a lo mejor se te pareció a alguien, te insulta, ¿qué me ves? ¿Qué me miras? O sea, no puede uno andar ni en la calle ya. Está feo, hermano, eso, ¿sí o no? Miren, Juan 6:44 dice esto. Quiero que me acompañen allá. Juan 6:44. Estamos acabando. Fíjense lo que dice el verso 44. Esto es para aquellos que piensan que el hombre puede buscar el camino de Dios. No, yo no soy tan malo, yo, ¿verdad? Ayudo al necesitado. Yo sé que Dios me va a perdonar porque la palabra dice que Dios es amor. Y se agarran de eso para ellos determinar lo que es bueno y malo y no lo que dice la palabra. Fíjense lo que dice el texto. La primera palabra, ¿cuál es? Ninguno, ¿verdad? Ninguno puede venir a mí, ahí está hablando Jesús, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitare, ¿cuándo? En el día postrero. El día postrero está hablando ya de la resurrección de todo nuestro ser. Resucitó nuestro espíritu, está sanando nuestra alma, santificando. En aquel día seremos glorificados completamente. Primera Tesalonicenses lo dice fácil, para que todo vuestro ser sea santificado, espíritu, alma y cuerpo. Y ese orden lo dice muy claro, hermanos, comienza primero por el espíritu, no por la carne. No es por obras, es por gracia. Y aquí vemos claramente, hermanos, que Dios es quien tiene que traernos esos lentes que perdimos para poder ver. Esa es la idea. Si usted anda buscando los lentes, hermanos, si alguien no se lo pasa y usted se lo pone y luego ve, no va a poder ver. Porque perdió exactamente aquello que lo va a llevar a encontrar lo que perdió. El árbol de la ciencia del bien y del mal vino a ser el medio por el cual el hombre hoy se rige. Es el hombre quien dice lo que es bueno y malo. Por eso Isaías 5:20 dice, hay de aquel que a lo bueno le llama malo, a lo amargo le llama dulce. Y ya a la gente no le interesa la palabra de Dios. Las personas no le interesan ya. Yo quiero que están en Juan, ¿verdad? 2 capítulos más adelante, el 8, al verso 42. Vamos a usar otra referencia. 8:42. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y fíjense lo que dice el 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ahora, aquí podría surgir una pregunta. ¿Por qué el Señor está llamando al no nacido de nuevo hijo del diablo? Tú dirías, wow, pero qué duro, ¿verdad? Bueno, a ellos le habló duro porque no querían ver la realidad de cómo se encontraban, de su condición. Y Jesús fue un poco más duro, pero esa dureza no le quita realidad al problema, sino que todos estábamos ahí. ¿Se acuerdan de la iglesia de la Odisea? Que le dijo, tú no sabes que eres desventurado, pobre, miserable, ciego. Aunque le habló duro a esa iglesia, toda la creación estaba en esa condición.
La diferencia es que cuando usted y yo reconocemos, el Señor no nos habla tan duro. Pero cuando decimos, yo no soy así, entonces viene la confrontación más dura. Esa es la idea. Y aquí le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y sus deseos quieren hacer. Ahora, aquí Jesús, luego del punto, él hace una explicación lo que significa querer hacer los deseos del diablo. Y le habla de la naturaleza de Satanás para que ellos la compararan. Le dice, él ha sido homicida desde el principio. Principio aquí no está hablando del cielo cuando los ángeles estaban allá, sino desde el principio de la creación. Dice, y no ha permanecido en la verdad. En otras palabras, no ha permanecido, se desconectó en el cielo. Dice, porque no hay verdad en él. Y quiero que noten lo que dice luego. Cuando habla mentira, ¿de quién habla? De sí mismo. ¿Sí lo entienden? Cuando habla mentira, está hablando de su origen. Dice, porque es mentiroso y padre. O sea, en él se originó la mentira. Ahora, quiero que noten eso, hermanos. Cuando la palabra dice que en él se originó el pecado, cuando usted y yo pecamos, estamos conectados ¿a qué árbol? Al que produce ¿qué? Pecado, hermanos. ¿Sí lo entienden? Es difícil porque uno dice, wow, yo era hijo del diablo. Sí. Lamentablemente, pero ya no. Amén. Dice, cuando él habla mentira, de suyo habla, o sea, de su origen, de su naturaleza. Y ellos estaban hablando mentira. Quiere decir que estaban conectados al árbol malo. Fíjense lo que dice luego. Dice el verso, voy a retomar, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. ¿Por qué? Porque es mentiroso y es padre de mentira. ¿Cómo le llaman a nuestro Dios? Padre de las luces, de verdad. ¿Verdad? Nuestro Padre Santo, nuestro Padre Eterno. Padre es de donde se alimentan los hijos. Y si usted y yo mentimos, dice primera de Juan, que el que practica el pecado es el diablo. En otras palabras, el que está conectado al árbol de pecado es el diablo, dice la palabra. El 45 dice, y a mí porque digo la verdad, no me creéis. Es por eso que Jesús le dijo, yo soy la vid, hermanos. Estaban conectados al árbol malo y no querían admitirlo, hermanos. Miren, Juan 10:10, como está en el mismo libro, lo pueden buscar, 2 capítulos más adelante. Fíjense lo que dice. Estamos acabando ya. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar, destruir. Ahora, fíjense lo que dice Jesús. El texto no dice, yo he venido para que se porten bien, para que obedezcan la palabra, para que hagan lo que Dios dice, para que practiquen la verdad. Ni siquiera. Dice, yo he venido para que tengan vida. Y para que la tengan, lógicamente habla de la resurrección espiritual, pero la vida abundante está hablando de la eterna. ¿Se acuerdan de Lázaro? Lázaro recibió la vida terrenal. Por eso le dijo a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Qué gloria? La vida de Dios, hermanos. Y dice, ¿no te he dicho que soy la resurrección y la vida? La vida y la resurrección. O sea, yo soy el que doy vida espiritual y también doy vida eterna. Y el texto aquí nos dice claramente, hermanos, que el problema es que estábamos muertos. No podemos confundir, ay, me porto mal porque no leí la Biblia esta mañana. O porque no oré, ¿verdad? Solamente oré 5 minutos, por eso me pasó lo que me pasó. No, hermanos, en el momento que una rama, un pámpano es cortado, se muere. Y usted y yo tenemos la voluntad en nuestras manos todavía. Escogemos conectarnos o desconectarnos. Lo dice Romanos 8, lo puede estudiar en su casa. El ocuparse de la carne es muerte. El ocuparse del espíritu es vida y paz. Es muy simple y el capítulo le está hablando a cristianos. Esa es la parte donde muchos se confunden. Voy a usar este ejemplo, Romanos 11. Quédese allí. Romanos 11:17 dice, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, oigan bien, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas,
sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. No te jactes contra las ramas, ¿verdad? Dios me usa a mí, pero a ti no. Eso es lo que está diciendo el texto. Aquí lógicamente es la jactancia de los gentiles a los judíos. Pero es una idea espiritual de nos sentimos más porque Dios me usa más. Y dice, no te jactes. Quien te sustenta a ti es la raíz, no tú. Si tú produces fruto es porque estás en la raíz correcta, no porque haces buenas obras. ¿Están de acuerdo? Quiero cerrar con Santiago 3. Ahí cerramos ya. Santiago 3. Si preguntamos por qué estamos como estamos en cualquier área de su vida que usted se queja o le duele, tiene que ver porque estamos viviendo desconectados de Cristo, hermanos. La serie que vamos a iniciar el domingo próximo, vamos a hablar de permanecer en Cristo. Vamos a hablar de la parte aplicativa para poder aplicar y ver cambios. Hemos sido expuestos, ¿verdad?, expuesto a la palabra, nos ha hablado fuerte, nos ha evidenciado, pero Dios no nos desnuda para dejarnos así. Acuérdense que el Señor le quitó las hojas de higuera para cubrirlo Él con la de piel. Él quiere quitar esas vestiduras de pecado para cubrirnos con las de santidad y justicia. Verso 11, Santiago 3. ¿Están allí? Fíjense las preguntas que hace aquí Santiago. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? ¿Es posible eso? Claro que no. Y aquí le está hablando a cristianos. Si notan el texto 12. ¿Cómo dice? Amigos míos, hermanos míos. ¿Puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Notan que la Biblia nos habla claramente. No puede una persona que está conectada al mundo, al diablo, a las cosas de la carne, hermanos. Esa palabra al diablo suena difícil como de recibir. Pero es la realidad, hermanos. Cuando no permanecemos, no podemos llevar fruto. Y el mundo nos bombardea, hermanos, con tantas cosas materiales. Los placeres de la vida, hermanos, es algo tan dañino para el cristiano. Y hay niveles, podemos disfrutar, pero vivir para disfrutar es otra cosa. Y aún disfrutando podemos dar fruto, porque a veces disfrutamos con el fin de bendecir. No se imagina cuando un grupo de cristianos se reúne, si lógicamente se comportan como cristianos y están hablando de lo que tienen que hablar, no se imagina cómo cada uno se va a su casa, hermanos, ministrado. Es increíble, pero es difícil hoy reunirse con un hermano y tener un tema de Dios, porque se aburren y comienzan a hablar de otra cosa y todo es que si los deportes, que si, siempre digo nada de eso es malo, pero el día entero hablando de eso, llegan a su casa y se encuentran con el problema de frente allí porque no están llenos del fruto. Y esa es la respuesta de las familias, por qué se destruyen, por qué hay vacíos, por qué hay dolores, por qué hay incertidumbre, preguntas, ¿verdad?, de inseguridad, porque no estamos en la vida. Le voy a decir esto, yo espero que el Espíritu se lo organice en su corazón. Uno de los dolores más grandes del ser humano es el sentido de la vida. Cuando decimos, lo que hago, ¿verdad?, ¿para qué hago todo lo que hago? Trabajar, trabajar. Eso mata, hermano, la motivación de vida, créanme. ¿Saben por qué? En el cristiano principalmente, porque pensamos que fuimos llamados a progresar y a tener éxito aquí, en la tierra. Hay Dios, a algunos se lo permite, pero con un fin espiritual. Si usted entiende, hermanos, que estamos aquí con el propósito de irnos a la eternidad de donde salimos, hermanos, su mente va a cambiar. Si lo botan del trabajo no le va a doler, si pierde su carro, su dinero, no le va a doler porque no es aquí nuestro propósito. Y usted pone la mirada en las cosas de arriba, su vida va a cambiar. Yo veo muchos cristianos desmotivados así. ¿Cómo estás? Bien. Es como por decir bien, ¿verdad? Como sin ánimo, o sea, Cristo vive en mí, no vivo yo ya. Hermanos, de verdad, lo que decimos como que no se parece, ¿verdad? Y tenemos que tener algo material para sentirnos bien. Cuando ves que alguien viene contento es que compró una cartera, compró un traje, un carro, cambió de casa, no sé. Ay, pastor, para la gloria de Dios estoy bien. Claro, así que no. Todo el mundo le da gloria a Dios, ¿verdad? Después de la bendición. Y en el vituperio, y en la aflicción, en el insulto,
en la desobediencia, en la necesidad, se fue Dios. Es allí, hermanos. Si yo le hago una pregunta lógica, yo sé que me estoy extendiendo, pero es necesario. ¿Dónde es que necesitamos el amor? ¿Es cuando no hay problemas o cuando hay problemas? ¿Dónde es que tenemos que perdonar? ¿Es cuando te ofenden o no? Como que ese bajó un poco. Hermanos, los frutos son dados para aplicarlos en la aflicción. Nadie come fruta si no tiene hambre. Si no hay hambre, no hay fruto. Si no hay dolor, no hay sanidad. Si no hay perdición, no hay salvación. Si no hay maldad, no hay Dios. Y si no hay nada de eso, no hay sentido. Vámonos al mundo y no vuelvan el domingo a la iglesia. ¿Ven cómo todo va muriendo? Y eso es lo que Satanás hace. Te enfoca en algo efímero. Y eso efímero se rompe, tu vida se rompe. Ese es el problema, hermanos. Dios te da algo para que por medio a eso llegues a un fin. Te da un carro, suponiendo, para que a lo mejor le des una bolita, como dicen en mi país, una bola o un ray a un hermano. Pero no solamente es llevarlo. Hay algo en el camino que Dios quiere hacer. Hay algo allí que Dios quiere hacer. Te da algo material, no es para que lo guardes en el banco. Sí hay que ahorrar. Quiero que me interprete, ¿verdad? No estoy condenando el mundo, aunque será condenado, pero por ahora no. Sino que eso que Dios me da es con un fin. No nos agarremos del medio. Hay veces que nos da un trabajo porque le pedimos, Señor, dame trabajo. Y el trabajo no me da tiempo para Dios. ¿Se imagina que su papá le regala una casa y usted nunca lo invite? ¿Se imagina, hermanos? Hijo mío, tú has sido un buen hijo, una buena hija, aquí tienes una casa. Y nunca tienes tiempo para invitar a tu papá a la casa. Eso es ilógico, hermanos. Dios me da, gloria a Dios que me da, pero no tengo tiempo para Dios. Ese es el problema, hermanos. Y por eso estamos peleando, vacíos, llorando, la palabra nos molesta y no vemos el crecimiento en nuestra familia. Es por eso, hermanos. Yo quiero avanzar en el verso 12. Dice, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede, fíjense lo que la imposibilidad, dice, no puede dar agua salada y dulce. No puede un cristiano llevar fruto y vivir para el mundo. Eso es lo que dice el texto. 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Algún intelectual diría, yo soy bien sabio. Fíjense lo que dice el texto. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y aquí, hermanos, esta palabra del 14, hablando de celos amargos, está hablando, celos amargos, lo podemos conectar a esto. Ustedes han leído el texto que dice, el ojo es la lámpara del cuerpo. Si el ojo está malo, el cuerpo estará en tinieblas. Si el ojo es bueno, el cuerpo estará en luz. Ojo es la palabra envidia. Eso significa ojo, es deseo. No es ojo de mirar, sino el ojo del alma. Por eso primera de Juan 2:16 dice que los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Ese es el ojo malo. Pero cuando el ojo de mi alma quiere a Cristo nada más, todo mi cuerpo estará en luz. Esta palabra del 14 dice celos amargos. Celos es querer algo, es envidiar o es enojarte porque no tienes lo que otro tiene. Pero habla de amargos. Esa palabra amargos está hablando de un fruto que se produce en árbol como los espinos. Hay árboles que hasta veneno tienen. Por ejemplo, hay hongos que se comen, pero hay otros que no. Y está hablando de ese producto que se origina en el árbol, vamos a decir, de Satanás, en nosotros, de pecado, que surge con ese celo amargo al punto de matar a alguien por querer algo. Esa es la idea de celos amargos. Y luego dice, y contención en vuestro corazón. Contención es lo mismo que doble ánimo. Es una persona que no se decide a solamente amar a Cristo, sino quiero a Cristo, pero quiero un poco de esto. Quiero a Cristo, pero con un poquito de esto. Creen que Cristo es un pastel, ¿verdad? Cristo con un poco de fresa, ¿verdad? Y un poquito de merengue. Y ese es el problema, hermanos, que aquí dice, y tienen contención en vuestro corazón. Fíjense lo que dice, no os jactéis. ¿De dónde venimos hablando? Del árbol. El texto habla de una fuente no pueden botar dos tipos de agua. De la misma, no puede. ¿Están de acuerdo? No puede la higuera dar uvas.
No puede un cristiano lleno del Espíritu tener amargura. No puede un cristiano lleno del Espíritu tener envidia, celos de las cosas del mundo, avaricia, codicia. Ese es el ojo malo de Mateo 6. Por eso nuestro cuerpo puede estar en tinieblas. Pero si el deseo de mi corazón, hermanos, es amar a Dios y olvidar lo demás, si viene lo disfrutamos. Miren, yo le puedo mencionar 1.000.000 de cosas que yo no quiero ni he pedido, pero si me la dan, la disfruto. ¿Sí me entienden? Yo no ando trabajando buscando, quiero, ¿verdad? Porque soy el ungido, una jipeta, un carro, ¿verdad? Del año. Yo no ando buscando eso. Pero si me la regalan, la disfruto. Si me la roban, el que me la dio, me la quitó. Pero no, mi vida no está, quiero alcanzar eso. Esa es la idea, hermanos, aquí. Podemos tener, pero no dar la vida por eso. Tenemos que dar la vida por la palabra, por causa del Evangelio. Por eso dice el texto, no os jactéis, hermanos, su corazón no está bien, no están conectados a la vid. Dice, ni mintáis contra la verdad. ¿Saben lo que está diciendo? Cuando usted y yo decimos, yo soy cristiano genuino, y le habla mal a su esposa en su casa, a sus hijos. La esposa le habla mal al esposo. Tiene mala actitud, amargura, no perdona, tiene envidia, codicia, etc. Por eso dice, no te jactes, no digas que eres cristiano. Y por eso yo trato nunca, hermanos, de decir soy cristiano. Un hermano me preguntó los otros días, ¿y cómo va la iglesia? Le dije, no sé. Tendría que preguntarle a Dios. De verdad, hermanos, no sé. Yo no puedo decir que está bien porque ustedes se están riendo. El Espíritu nos dice cómo estamos. Yo no puedo decir, ¿y tú cómo estás? Batallando cada día. Yo no puedo decir en victoria, hermanos, porque me caigo. El Señor me hace así. En victoria es la gracia que nos lleva aquí. Yo no puedo decir cómo estoy, la prueba determina cómo estamos. Yo no sé qué me espera al salir de aquí. Y reacciono. Puede alguien a lo mejor insultarme y yo decirle de todo y luego arrepentirme, pero muestra mi condición. Es difícil, hermano, ¿sí o no? Verso 15 dice, porque esta sabiduría, ahora quiero que noten algo, sabiduría sabia figurativamente es lo mismo. La savia de la vid es el líquido que penetra por la rama para dar fruto. Sabiduría es el pensamiento de Dios que fluye por nuestra mente para dar fruto. No sé si lo entendieron. Aquí sabiduría es el pensamiento que viene de manera abstracta. Puede ser de nuestra naturaleza, de lo terrenal o diabólico, o puede ser de Dios. Hay cuatro tipos de pensamientos. Cada uno representa un líquido para producir frutos. Y mira cómo lo dice el texto. Esta sabiduría, este líquido, esta savia que estás recibiendo, dice, ¿cómo dice el texto? No desciende de lo alto, porque la savia de la vid produce uvas. Dice, sino, ¿dónde ando? Sí, sino terrenal, el mundo, animal, el alma, diabólico, Satanás y los demonios. Pero está hablando de pensamientos, ideas, filosofía, forma de pensar, perspectiva terrenal. Eso es lo que está hablando. Lo que puede infundir en tu mente para obedecer a eso. Luego el 16 dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y hace una distinción aquí, hermanos. Dice, pero, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. ¿Saben por qué dice pura? Porque no se puede mezclar. Acaba de decir que una fuente no puede dar agua dulce y salada. Si se mezcla no tiene sabor, ¿verdad? No hay allí una combinación de salado con lo dulce. Sino te preguntan, ¿a qué sabe el agua? No sé, un poco salado, un poco dulce. Un poco cristiano, un poco del mundo es la idea. Dice pura, después pacífica. No argumentamos de la palabra, no la imponemos, no discutimos, no tenemos mala actitud. Luego dice amable. Cuando damos el mensaje, hermanos, o la palabra, debemos de tener esa amabilidad espiritual. Benigna, damos la palabra con el fin de hacer bien, no de ganar el argumento. Llena de misericordia, porque fuimos salvados por gracia, debemos de predicar por gracia. Pura, de buenos frutos. Y luego dice, sin incertidumbre. Al ser pura no hay equivocación, ni hipocresía. Y luego dice, y el fruto de justicia. Fíjense cómo le habla la justicia como un fruto.
¿Cómo sembramos la palabra, hermanos? Como un fruto. Usted habla y está sembrando en la mente de sus hijos, de su esposo, de su vecino, de su hermano, aún del pastor. Nos sembramos. Por eso Pablo decía, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento, hermanos, lo da Dios. El fruto de justicia se siembra ¿cómo? En paz, para aquellos que hacen la paz. Cierren sus ojos, por favor. Hemos concluido esta pequeña serie dentro de la enseñanza de la verdadera fe cristiana con este tema que nos enseña que no podemos llevar fruto si no permanecemos. La serie que continúa vamos a hablar de la forma práctica de cómo permanecer para llevar el fruto, y no nos quedemos vacíos en esta pregunta de, bueno, pastor, ¿cómo ahora puedo corregir y llevar fruto? Eso lo vamos a ver en los próximos domingos. Pero hemos podido entender que hemos hecho tantas cosas en nuestras fuerzas. Hemos hecho tanto sacrificio, hemos hecho tantas cosas para a lo mejor pretender o sentirnos bien, no lo sé. Pero yo creo que es un tiempo de arrepentimiento y de conectarnos a la vid. Acuérdense, hermanos, que toda prueba viene con el fin de desconectarte de la vid. Toda prueba viene para moverte de la fe. ¿Qué es la fe, hermanos? Es permanecer en Cristo. ¿Cómo permanecemos? Guardando sus mandamientos, amándolo sobre todas las cosas. Y aunque podemos hacer diversas cosas que son permitidas, siempre midiendo toda decisión bajo el filtro del amor a Cristo. Si yo les preguntaría a los que tienen hijos y los invitaría a hacer algo que no parece pecado, pero usted sabe que ofende a su hijo, le aseguro que me diría que no. Asimismo, hay cosas que en sí no son malas, pero si ofende la relación de nuestro Padre y nosotros, debemos de rechazar eso. Yo sé que hay muchas que no sabemos, hay muchas que todavía estamos aprendiendo y no sabemos cuál de ellas dejar y cuál permanecer o dejar allí. Pero hemos aprendido en este día, hermanos, que de la única manera que vamos a llevar mucho fruto es conectados a la vid. Dios ha sido muy fiel, hermanos, muy fiel. Ha tenido paciencia, compasión, misericordia, y nos ha enseñado su palabra. Nos ha enseñado la verdad, y aunque no tenemos toda la verdad todavía, vamos en buen camino. Ahora falta la aplicación de conectarnos a la vid. Al conectarnos en el Edén del árbol de la ciencia del bien y del mal, hemos querido volver a Dios bajo el conocimiento de nuestro bien. Y Dios envía a su Hijo y nos da sus mandamientos diciéndonos, no es bajo el entendimiento del bien. Así como el fariseo y el publicano, ambos estaban desconectados de Dios, pero un solo lo admitió y dijo, Señor, estoy conectado al árbol malo, quiero conectarme al árbol bueno. Mientras que el fariseo decía, Señor, yo soy bueno porque hago esto, hago lo otro, hago aquello. No soy como este que es ladrón, es adúltero, sino yo soy bueno. Y vemos en esa historia, hermanos, que el Señor desechó al fariseo, porque el Señor sabe que somos malos, pero su ira se levanta cuando queremos pretender ser buenos. Por eso es que la palabra nos desnuda siempre, porque nos lleva a ver nuestra verdadera condición. A veces Dios comienza a bendecirnos y puede venir jactancia en nosotros y vuelve otra vez y nos devuelve a ese lugar de humillación. Y hasta que no aprendamos que todo es dado por gracia y que lo que somos es por Cristo, nunca nos vamos a enamorar de Cristo. Porque si alguien te da la mano, le tienes aprecio,
Pero si alguien te da la vida, tú le debes tu vida. Cristo no nos dio una mano, hermanos. Cristo nos dio la vida. Aparte de que nos creó en el Edén, sopló el Ruach, aliento de vida, ahora nos ha dado su vida eterna. Y la palabra nos dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Él ahora nos ha dado la capacidad de ver el camino, nos ha dado la capacidad de caminar en ese camino y nos ha dado la capacidad de entender que ese es el verdadero camino para volver a Dios. No bajo sacrificios, ayunos, horas muertas de oración, sino que todo lo que hacemos, ya sea orar, ayunar, lo hacemos bajo la gracia, con el fin de morir a lo terrenal, para que fluya sin ninguna contaminación, sin ninguna influencia, la savia de Cristo en mi vida, y yo pueda producir amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Y cuando alguien coma del fruto de mi vida, glorifique a Dios que está en los cielos, y podamos ser luz en medio de tinieblas. Vamos a trabajar en cambiar conceptos que han implantado en nosotros de manera errónea. Y vamos a ser pámpanos de la vid. Vamos a imaginarnos que somos una rama totalmente conectada a un árbol, que la rama no hace nada más que permanecer. Nunca la rama ayuda a la raíz, pero la rama necesita permanecer para que el flujo de esa savia salga por la rama. Yo les pido que el Señor les dé entendimiento más profundamente, que Dios le muestre cosas que yo no he dicho acerca de este tema, y podamos cambiar los conceptos morales subjetivos del hombre y vivamos bajo el fruto de Dios, no siendo obligados a obedecer, sino fluyendo en el fruto que sí quiero vivir. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.